Hola, esto es Alea Pesan Report. En este caso vamos a presentar un especial monográfico de 3 capítulos sobre la historia del sindicalismo en Cuba y cómo esta visión que estamos compartiendo de la ASIC, la Asociación Sindical Independiente de Cuba, como heredera de la Confederación Nacional de Trabajadores, la Confederación de Trabajadores Cubanos, CTC, de 1939. Este monográfico va a estar compuesto por 3 capítulos. El silencio de los gremios, primero, cómo pasamos del sindicalismo más poderoso de América Latina a un cartel silenciado. El segundo capítulo será el asalto a los sindicatos, comunistas versus mujalistas, la batalla que definió el movimiento obrero cubano. Y el tercer capítulo, que lo iremos presentando, como siempre son nuestras presentaciones, o sea, lunes y viernes. El tercer capítulo será cuando la base derrotó a sus dirigentes, la huelga general de 1933 y los sindicalistas que no se rindieron. Esto es parte de este rescate de la historia, de la historia sindical que, como ustedes saben, los comunistas han manipulado y han llevado a una situación donde uno no sabe realmente qué fue lo que pasó históricamente hablando. En este primer capítulo, bueno, vamos a hablar de cómo el sindicalismo cubano pasó de ser toda una autoridad a nivel global a convertirse en la nada cotidiana, como le diría el gran Milán Kundera. Tenemos que actualizar, sin lugar a dudas, esta situación, este silencio al que ha condenado el gobierno comunista el sindicalismo. Solo se mantiene en este momento la Asociación Sindical Independiente dentro de Cuba. Aunque no es menos cierto que algunos años atrás hubo varios gremios, un gremio de médicos, un gremio de profesores, de maestros, pero eso ha ido desapareciendo con el tiempo. Y poniendo en contexto, es que, por ejemplo, ahora mismo se habla de que se va a aumentar el salario mínimo en 2.210 pesos, estamos hablando de unos $5. El cambio informal, suficiente según las autoridades para empezar a recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, insuficiente según cualquiera que pague el cartón de huevo y la botella de aceite. Imagínate una botella de aceite de cocina de 1 litro, está valiendo casi 3.000 pesos ahora mismo. Sin embargo, los obreros no protestan, los sindicatos no dicen nada, porque los sindicatos comunistas, estos funcionarios, se han convertido en funcionarios realmente, en burócratas, pues son incapaces de defender el derecho de los trabajadores y mucho más defender el derecho a el contrato colectivo, donde se garantizan las posibilidades. Esta es la historia de cómo un país que en 1958 tenía uno de los movimientos sindicales más fuertes de América Latina y terminó con un sindicato único oficial. Tiene variables para las minas, variables para la administración, variables para la eléctrica, variables, pero todo bajo férreo control del Partido Comunista. Y es que el Partido Comunista, y pienso que es muy importante rescatar este programa, este monográfico que estamos haciendo, porque el Partido Comunista ha tratado de cambiar la historia. En 1956, Cuba, por supuesto, no era un paraíso igualitario, va a ser paraíso igualitario. Había un desempleo estacional en el azúcar que podía superar entre el 15 y el 20% de la masa laboral, el famoso tiempo muerto, que ellos explotaron tanto. Claro, se ha perdido en el tiempo, se perdió la zafra, se perdió el tiempo muerto. Pero las diferencias entre La Habana y el interior no eran abismales, como ellos tratan de verlo. Por ejemplo, en Cuba había 169 ingenios azucareros y cada fábrica de azúcar, según el tamaño que tuviera, según la cantidad de tándem, la forma en que muchos no miden los tándem, la cantidad de arrobas que podía moler, podía pasar de un pequeño central como los de Huine a los grandes colosos de Ciego de Ávila y la provincia del norte de Oriente, que eran real colosos. Estoy pensando en el ingenio de San Germán, 4 tándem, 1 millón de toneladas de arrobas diarias de azúcar. Entonces, eso da trabajo para ¿cuántas personas? 3.000 personas. ¿Cuántas familias? 3.000 familias tenían trabajo gracias a la industria azucarera. Y eso es parte de ese desarrollo que había en la República, que el gobierno no quiere ver. El gobierno se encarga de negarlo constantemente. Esta es la Confederación de Trabajadores que nace en el año 39. O sea, tiene un desarrollo que está creciendo, viene de un proceso de inestabilidad propio de la revolución del 33, pero que se va estabilizando la República. Un obrero industrial, según datos, cobraba aproximadamente $6 por jornada de 8 horas. Y hay un dato que más adelante vamos a ver, es que se había logrado un contrato colectivo de que se trabajaban 44 horas y se pagaba 48. Ojo. Y los trabajadores ganaban $6 por jornada y los trabajadores del campo hasta $3 por jornada. Así que se imaginan de cuánto era la oportunidad que había. Según la Organización Internacional de Trabajo, Cuba era el 8º país
con mejor salario industrial. La Constitución de 1940 reconocía el derecho a la sindicalización, la negociación colectiva y el derecho a huelga. Los gremios como los azucareros, tabacaleros, electricistas, ferrocarrileros, maestros y médicos negociaban convenios, defendían normas de antigüedad y cuando era necesario paralizaban el trabajo. Discutían hasta el precio de su trabajo en el mercado internacional. Recuerden, el diferencial azucarero, el peso estaba a la par del dólar, o poco más, poco menos. La inflación era dato menor. La inversión extranjera, principalmente norteamericana, superaba los 750 millones de dólares de la época. Y ojo, estoy hablando de la inversión extranjera, pero había pasado algo en el interín republicano, que es el crecimiento de la inversión de los cubanos en su industria. O sea, de los 169 ingenios, que la mitad fueran norteamericanos. Bueno, ya en el año 58 no era la mitad, era el 20% de los ingenios. Los norteamericanos eran dueños. Y había una visión del trabajador corporativa que ayudaba mucho a su desarrollo. Ahí está el retiro radial, el retiro odontológico. Está el Hotel La Habana Libre, o Habana Hilton, cuando se inauguró, que había sido financiado con los fondos de los trabajadores de los servicios de la gastronomía. Por supuesto, no todo era idílico. En las elecciones sindicales había una batalla entre los que se llamaron los auténticos o mojalistas contra los comunistas que trataban de llevar la voz de Moscú. Y eso es importante. Esa CTC comunista era el brazo torcido de la Internacional Comunista primero y después de la Unión Soviética. No nos equivoquemos. Pero por supuesto, en 1959 llega la larga noche. El movimiento sindical es absorbido por el Estado y en 1961, en el 11º Congreso de la CTC, renuncia a conquistas previas, conquistas que ya se habían dado. Se elimina el derecho de huelga, aumentos, garantías laborales. La organización pasa de ser de una fuerza viva, dinámica, con líderes que surgían de las bases, a ser el polea de transmisión de las orientaciones del Partido Comunista, no solamente del Partido Comunista cubano, sino también del Partido Comunista de la Unión Soviética, que al final eran los que controlaban el escenario. Los sindicatos independientes desaparecen, los gremios también desaparecen. La libertad de asociación se subordina a un artículo que consagra el Partido Comunista como el papel dirigente del país. Desde entonces, solo existe un cártel legal, la CTC, Central de Trabajadores de Cuba, que como todo el mundo sabe, pues, ya ni elige a sus líderes, o sea, los designa antes del Congreso y no tienen que ser sindicalistas como este que está ahora, que viene de ser gobernador de la provincia de Villa Clara, y de pronto lo hicieron secretario general de la CTC, o el anterior que venía de ser primer secretario del partido en Artemisa, o el anterior que venía de ministro de Trabajo. O sea, vamos, que no vale la pena ni pararnos en eso. Estos que no son dirigentes, son burócratas, son funcionarios del Partido Comunista. Su función no es negociar las posibilidades de desarrollo de los trabajadores, sino imponer la agenda del partido. Y hay un dato que siempre quiero recordar, que es que en el momento en que los comunistas, los líderes de los jefes, no son líderes, son jefes, de los sindicatos oficiales, le digan hay que cerrar la fábrica, ellos sin dudarlo la cierran. Y el ejemplo más claro es la tarea Álvaro Reynoso, del principio del siglo 2002-2004, cuando se mandaron a cerrar los centrales, porque a este hombre, Fidel Castro, se le ocurrió de que había que cerrar los centrales. Vaya usted en qué sueño diabólico andaría él, su mente perturbada, y cerró la mayoría de los centrales. De 169 que había en el año en que se instaura este régimen, actualmente dicen que están moliendo entre 15 y 20, y dicen que posibilidad de moler solamente tienen 25. Ahí llegamos y uno dice, bueno, ¿y qué pasó con el jefe de del sindicato azucarero, de trabajadores del azúcar? Bueno, no defendió el derecho de los trabajadores a seguir trabajando, a seguir produciendo azúcar. De eso, nada. El intento de crear alternativas de sindicatos o de gremios independientes, bueno, ustedes saben que se ha visto siempre atacada por el gobierno, por las fuerzas represivas del gobierno, la seguridad del Estado, específicamente la sección 21. Estoy hablando de lo que ha sufrido el colegio de PAO, estoy hablando de lo que ha sufrido el colegio médico, lo que sufrió Darcy Ferret, que fue una de las personas que promovió esa medicina independiente, responsable independiente, pero también la Asociación Sindical Independiente de Cuba, que tiene ahora mismo 12 años. El intento de crear alternativas, pues evidentemente se enfrentan al gobierno, y aunque la Organización Internacional del Trabajo ha hecho lo posible, abierto el caso 3271 por falta de reconocimiento y actos, lo que se puede llamar actos antisindicales, pues eso no ha progresado. El derecho a huelga no aparece en la Constitución, ni esta de 2019, ni en el Código de Trabajo vigente, ni en el anteproyecto que se discute ahora mismo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, solamente señala reiteradamente que en Cuba el derecho a la plena libertad sindical no existe. Claro, eso está sin duda. El presente, salarios, inflación y silencio, eso es lo que nos enfrentamos. En 2025 la inflación oficial interanual cerró en torno al 14%, mientras estimaciones independientes la sitúan cerca del 70%. Ahora bien,
Desde 2021 los precios se quintuplicaron. El salario medio estatal ronda los $10, 6.500 pesos aproximadamente. Algunos tienen hasta 7.000, que no deja de ser $10, $12. En julio del 2026 el gobierno elevó el mínimo a 3.210 pesos, $5, y anunció reformas de escalas para el sector presupuestario, más de la mitad de los trabajadores formales. Y todo esto, en el sector, se pide que en el sector empresarial estatal, llamada la empresa estatal socialista, es el eufemismo que ellos tienen para esta organización productiva, se va a eliminar algunas rigideces. Los sueldos, dicen ellos, dependerán de la capacidad financiera de cada empresa, se negociará con los trabajadores y el sindicato oficial, por supuesto. Y habrá que ver la negociación. Todo esto queda en una nube porque la negociación no está clara, el marco en que se va a llevar. Y por supuesto, no debe haber pluralidad ni disenso. Quisiera equivocar, pero estoy convencido que esto no va a cambiar. Por otra parte, el subempleo y el empleo de baja productividad en el Estado enmascaran un desempleo real que estudios independientes sitúan ridículamente. Y ojo, estoy hablando que los estudios independientes lo sitúan ridículamente. Es ridículo decir de que en Cuba hay un 12% de desempleo. Yo creo que en las ciudades como La Habana, el desempleo debe ser superior al 20%. Pero en las ciudades, en las zonas rurales, debe rondar, por las visitas que he hecho a la provincia, cerca del 50% de la gente no tiene trabajo. No tiene ningún tipo de trabajo. Son zombies, literalmente. Y por supuesto eso recalifica con los jóvenes. Hay mucho desempleo, los jóvenes no tienen trabajo, por eso se van. Bueno, ya en Cuba no es jóvenes. Todo esto se combina con trabajos informales, pero hay un papel importante de las remesas. O sea, el empleo que nos viene desde otros lugares. La inversión fija apenas alcanza el 8% del stock de inversión extranjera. Bueno, con la estampida que hay ahora mismo en este año 2026, es ridículo hablar de inversión. La economía se contrajo, literalmente hablando, hasta un 20-23% desde el 2019. Y la pobreza extrema, según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, OCDH, en Madrid, se acerca al 89% de la población. Hay que considerar aquí de que el crecimiento producto de la estampida migratoria, el crecimiento del grupo etario de más de 60 años, que se pensaba que iba a tener un 20% en el 2030, según los estimados, de pronto ahora mismo puede estar en un 65% y quizás más de cubanos. O sea, en los cubanos con más de 60 años ahora mismo debe estar entre el 30% de la población, y eso hace que la masa laboral pues disminuya. La reforma de 2026, modernizar pero sin soltar. Yo no creo en las 176 medidas del Partido Comunista, ni en las 76, ni en las 64, ni en las 33 de antes. No creo en ninguna se ha llevado a cabo. Por algo que es subjetivo, no puedo decir que sea objetivo. Y es que no tengo argumentos suficientes como para plantearlo como una tesis, eso es una hipótesis. Y es que la mayor parte de la apertura que ha habido al mercado es para importar, no para producir. Y el gobierno se encarga de que el grupo, la casta que gobierna, está más interesado en importar, que es lo que ellos controlan, que en que las personas produzcan, la industria produzca. Y eso es un problema que tenemos ahora mismo. El paquete de 176 transformaciones, el nuevo código laboral. Señores, para implementar esto hace falta casi una constituyente para poder articular, porque hay tanta negación previa que para poder articular esto lleva algo. El gobierno habla de actualizar legislación a los tiempos actuales, pero del dicho al hecho, como dice el proverbio, va buen trecho. El núcleo del eje del mal permanece intacto. No se reconoce la libertad de crear sindicatos independientes. No se restablece el derecho a huelga. La representación laboral sigue canalizada a través del sindicato comunista, de estos funcionarios que hemos estado hablando. Los gremios sectoriales oficiales como salud, educación, construcción, turismo existen como estructura burocrática, no como mecanismo de desarrollo. ¿Y a dónde nos lleva este costoso monopolio, este cártel sindical? Porque no es una central, no es una confederación, es un cártel y funciona como tal. Si un obrero industrial cubano ganaba en términos relativos de poder adquisitivo más que el equivalente del 2026, o sea, un obrero del año 56, además disponía de organizaciones que paraban la producción y obligaban a negociar. El cubano recibe un salario, lo que le toca, no tiene forma de discutir con nadie lo va a apoyar, y existe una economía dualizada y dolarizada. Los comunistas insisten que el embarco norteamericano es el responsable de la precariedad, pero todo el mundo sabe de que la precariedad viene de la forma en que gobiernan los gobiernos y la forma en que manichean, un término bastante vulgar, pues así, manichean el negocio del Estado. No son estadistas, realmente son unos cuatreros, literalmente. Los gremios antaño no eran perfectos, seguramente, pero hubo corrupción, clientelismo y manipulación política, pero eran gremios. O sea, ahí representaban a grupos de intereses. Ahora no.
Ahora solamente es lo que dice el partido. Y esta casta del sindicato oficial, que se ha convertido sin lugar a dudas en una casta corrupta también, pero además que maneja la lealtad sobre todas las cosas a la familia, ¿no? Es como un grupo criminal. En la fábrica, los hospitales, las oficinas de La Habana, los trabajadores siguen llegando a sus puestos, cobran lo que el Estado les da, algunos se van, otros se caen. El derecho a organizarse libremente y a tener el trabajo como forma de presión permanece 67 años después fuera de la ley, off the law. Es el dato más elocuente de la situación laboral y sindical cubana en el año 2026. Y les recuerdo, esto es Aliaga Pesán Report de La Habana, Cuba, en este caso, hablando de un monográfico sobre la historia laboral en Cuba, en especial de los sindicatos independientes y la situación económica nacional.